las declaraciones del asambleísta de Creo, Byron Maldonado, sobre la proforma presupuestaria que está ya en el legislativo. Escuchemos. Tenemos listo el audio. Byron, por favor. Bueno, mientras solucionamos ese tema, Byron, por WhatsApp, me escribes sin ningún problema. Vamos a conversar de inmediato con el ingeniero Ronnie Aliaga, asambleísta por UNES, que nos acompaña esta mañana. Ingeniero, gracias por su tiempo. Muy buenos días. Qué gusto saludar. Su micrófono, por favor. Muy buenos días, Carlos. Un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de esta transmisión. Un gusto. Buenos días, Joana, también. Muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a usted. Excelente martes. La posición de UNES respecto de la proforma presupuestaria es no dar paso porque en su comunicado han dicho esta proforma le da la espalda al pueblo ecuatoriano. ¿Podríamos desarrollar un poco esa idea, asambleísta Aliaga? Muy buenos días. Sí, a ver, mire, el tema del presupuesto que han presentado a la Asamblea Nacional desde el inicio fue observado y lo comento porque yo soy miembro del Consejo de Administración Legislativa y en ella, en esa sesión yo mencioné los vicios de inconstitucionalidad que podría contener la proforma del presupuesto general del Estado, sobre todo en los rubros que tienen que ver con salud y educación. Recordemos que por constitución se tiene que aumentar progresivamente con cada presentación del presupuesto desde el 0,5 hasta el 4% en lo que tiene que ver con educación y del 0,5 al 0,6% en lo que tiene que ver con salud. Lamentablemente el presupuesto se ha reducido, el presupuesto no consta, no consta con un plan de desarrollo nacional, no viene concatenado con el plan de desarrollo nacional y así que evidentemente no tiene cumplimiento de objetivos, no tiene cumplimiento de metas, se reducen drásticamente los recursos para la educación, sobre todo para la educación superior. La asignación de las universidades se reducen del 9,2% en respecto al año pasado y realmente se ve que se va a hacer difícil cumplir con los pagos atrasados en lo que tiene que ver con el IES, los gobiernos autónomos descentralizados, el incentivo a las jubilaciones, además que las reducciones en referencia al periodo pasado son realmente complejas, ¿no? Por ejemplo, hemos identificado que en lo que tiene que ver con las asignaciones a los gobiernos autónomos descentralizados se reduce en un 19%. Lo que tiene que ver con las universidades, como ya lo mencioné, casi un 10%. El total de salud, el 7%. En salud, el 6%. En los recursos para la Amazonía, en un 97%. Y realmente yo creo que para la realidad nacional que estamos viviendo en este momento no están aplicando de correcta manera la asignación de recursos a cada partida. Hay un rubro que nos llamó muchísimo la atención, el rubro de vivienda. Recordemos que habían propuesto también de campaña un rubro de vivienda y este rubro se reduce en un 45,8%. Más sin embargo, vemos que dentro del mismo presupuesto general del Estado, tenemos que se aumenta el rubro comunicaciones, se aumentan aproximadamente 320 millones de dólares. También al rubro el rubro electoral se aumenta en 79 millones de dólares porque pasa de 50 que tuvo el periodo pasado a 117 en este periodo. Entonces, creo que esta presentación de la proforma del presupuesto general del Estado, tal como usted ya lo mencionó, varias fuerzas políticas, creo que casi todas las fuerzas políticas están en contra de la aprobación de esta proforma, porque no guarda sintonía con lo que realmente necesita el ecuatoriano, además de que la proforma no incluye el plan anual de inversiones, que es muy necesario y requerido, porque necesitamos saber en qué se va a basar este presupuesto y de dónde van a venir los tan cacareados recursos que iban a ingresar, ¿no? No todo puede Vamos a repetirse en la seguir venta de las desarrollando. empresas públicas. Vamos a seguir analizando cada uno de los puntos de esta proforma. Estamos escuchando las declaraciones, la posición de la Alianza UNES en boca del asambleísta Ronnie Aliaga. En el corte estamos escuchando la posición del Partido Social Cristiano. Y ahora sí, ya tenemos listo el audio del asambleísta de Creo, Byron Maldonado, precisamente sobre esta
proforma presupuestaria que, como hemos dicho, está siendo ya analizada en la Asamblea Nacional. Escuchemos, por favor. Por ejemplo, en donde se trata y se habla sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto que vamos a tener, el tema inflacionario. Pretendemos que exista un crecimiento de un 3.2. Estamos intentando ser muy austeros también. Sí, bueno, esa es la posición del movimiento oficialista, creo, en torno a este tema, donde se cuenta una historia completamente diferente a la que usted plantea acá, asambleísta Aliaga. Precisamente sobre el tema de las universidades, quería consultarle, usted dice se ha reducido el presupuesto, no hay más presupuesto para las universidades, pero el gobierno dice que en este año se han aumentado incluso 28 millones en comparación con 2020. ¿Esta cifra ustedes la están considerando dentro de su postura? Mire, aquí de acusar de mentiroso a mentiroso, de si están mintiendo los legisladores de la bancada de Acuerdo Nacional o si está mintiendo el mismo gobierno nacional, pues la ciudadanía sacará las conclusiones. Al final del día yo creo que ha sido claro y fue público el comunicado de las universidades, de 8 universidades, en el cual mencionaban que les habían reducido el presupuesto y que no podían ya otorgar las becas a los jóvenes de escasos recursos económicos. Las inconsistencias en el presupuesto de la Proforma General del Estado, existen muchas, como digo, muchas inconsistencias en lo que tiene que ver datos como la inflación, que lo mencionaba en el audio, el precio del barril de petróleo y el tema de los subsidios de los combustibles. En el tema de educación, lo que ocurre acá es que ellos han hecho la comparación, ¿verdad? Y dicen que han aumentado el presupuesto general del Estado porque hacen comparación con el presupuesto de vengado del año 2020 del régimen de Moreno. Pero recordemos que era un régimen caracterizado por la incompetencia, por la ineptitud. Entonces, ¿qué capacidad de gestión pudieron haber tenido? Cuando lo que debían haber hecho era basarse en el presupuesto inicial o por último en el presupuesto codificado, que es el presupuesto que ya se hacen las modificaciones necesarias. Entonces, en base a eso se ha hecho estas reducciones. Nosotros lo planteamos técnicamente en la Comisión de Régimen Económico, más sin embargo, este informe que ha pasado al Pleno de la Asamblea Nacional nunca fue conocido, no fue debatido, pasó con los votos de los aliados de la bancada de Acuerdo Nacional y un voto de un miembro del Partido Social Cristiano. Esto tendrá que ser debatido, conocido por el Pleno, pero usted ya ha escuchado las posturas de las distintas bancadas y siempre la Asamblea Nacional como primera función del Estado va a estar en defensa irrestricta de los derechos de todas y de todos los ciudadanos. Estamos escuchando a esta hora de la mañana al asambleísta Ronnie Aliaga de la Alianza UNES. A esta hora se suma al diálogo mi compañera Joana Ramos. Por favor, Joana, adelante. Gracias, Carlos. Asambleísta Aliaga, muchísimas gracias por estar aquí en Cache Noticias. Definitivamente, entonces, a pesar de que hay este informe previo de la Comisión de Régimen, ya se ha dicho desde el Pleno que no se va a aprobar. El Partido Social Cristiano, UNES, han dicho que no van a aprobar esta proforma enviada por el Ejecutivo. Entonces, ahora, ¿qué queda? Bueno, mire, es un ejecutivo sin fuerza, que evidentemente pasará su proforma del presupuesto general del Estado por el Ministerio de la Ley, es lo que le queda al Ejecutivo, que nos hemos dado cuenta de que cuando no le gusta la democracia, la camufla con amenazas directas hacia la Asamblea Nacional, porque tenemos que recordar las palabras de la ministra, que dijo que si la Asamblea sigue entorpeciendo, pues van a usar mecanismos de democracia directa, refiriéndose a una consulta popular. Estimada Joana, estimado Carlos, y sobre todo a los ciudadanos ecuatorianos, este gobierno que en este inicio de los 100 primeros días le queda debiendo muchísimo al país, ¿verdad? Quiere gobernar vía decreto, vía consulta y vía amenaza. Amenazando a la Y Asamblea ahí le Nacional. quería decir justamente, asambleísta, porque se empiezan a pronunciar dos palabras, muerte cruzada. ¿No es muy pronto para incluso hablar de eso, muerte cruzada, ya esta amenaza directa a la asamblea y también si el gobierno se ha de sentir seguro, ¿no? Como para empezar a analizarlo. Por supuesto, y al menos de mi parte, como legislador de la bancada de UNES, yo les he contestado y le decimos que no le tenemos miedo al gobierno, mucho menos a la muerte cruzada. Sabemos que contamos con la venia del pueblo ecuatoriano, con la voluntad popular. Quisiera saber si opina lo mismo el gobierno.
ya que tienen que ser conscientes de que llegaron al poder en una alianza y esa alianza con sus compadres ya se rompió. Entonces, si quieren utilizar estos mecanismos de extorsión prácticamente contra la Asamblea Nacional, de hablar de una muerte cruzada, pues que venga la muerte cruzada. Vamos a ver a quiénes premia el pueblo ecuatoriano en las urnas. Porque mire, si ellos quieren hacer el mecanismo de consulta directa al pueblo ecuatoriano, es decir, que vamos a ir a las urnas para una consulta popular, ¿qué le parece si una vez el presidente Lazo, que le parece incómoda la mayoría que tiene en este momento la Asamblea Nacional, o le parece incómoda la cantidad de legisladores que tienen las fuerzas políticas dentro de la Asamblea Nacional, ¿por qué no vamos de una vez a una muerte cruzada, anticipamos las elecciones y hasta si se pone más creativo y sobre todo con ánimos patrióticos, podemos ir a una asamblea constituyente que tanto lo necesita el país, porque es la realidad, eso es lo que necesita el país para resolver tanta desinstitucionalización, tanto daño que le hicieron al país a través del Trujillato, a través del régimen de Moreno. Al final del día, la Asamblea Nacional sigue firme, más allá de las ideologías políticas de cada organización, pues nosotros estamos a favor de defender los derechos de las grandes mayorías y yo creo que ese ha sido el pronunciamiento mayoritario de las fuerzas políticas que han dicho no a esta proforma en presupuesto general del Estado. Pero, asambleísta Leaga, entonces, ¿cuál es la opción que tendría el gobierno? Porque nadie quiere dar su voto para un incremento de impuestos, pero se pide que haya un incremento para el presupuesto de la educación, que haya un incremento para el presupuesto de salud, que haya un incremento para el presupuesto de las universidades privadas, en fin. Se quiere o se exige un incremento que es necesario, ojo, que es necesario, pero ¿de dónde sacar entonces el dinero? Porque tampoco se quiere que haya una reducción del tamaño del Estado, porque eso implica sacar gente también de los puestos de la burocracia. Entonces, ¿de dónde el gobierno podría sacar ese dinero? Por supuesto, pues no se suponía que el gobierno ya tenía todo resuelto y que en 100 minutos iba a resolver los problemas de todos los ecuatorianos, que iban, mire, imagínense, ellos prometieron que iban a reducir el 2%, estamos hablando de impuestos, el 2% los impuestos que tienen que ver con los microemprendedores, con los microempresarios, ¿verdad? Lo prometieron, no lo han cumplido. ¿Qué prometieron además de eso? Vamos a hablar de reactivación económica. ¿Qué prometieron? La reducción de las tasas de interés. ¿Lo han hecho? No lo han hecho. La tasa de interés bancaria no lo han hecho. Lo que sacaron un documento fue un exhorto a los bancos a ver si les daba la gana de bajar los intereses. Pero al final del día tampoco han cumplido o que tendrían que hacer la presentación de esa información de cuántos créditos al 1% con 30 años plazo que también prometieron para el desarrollo agropecuario se han entregado. No lo han cumplido. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que luchar desde la Asamblea Nacional en defensa de los ciudadanos ecuatorianos para que prime la supremacía del ser humano antes que los intereses de la banca, porque eso es lo que nos estamos jugando hoy en día. Y como usted mencionaba, ¿de dónde van a sacar los recursos? Pues se suponía que ellos ya tenían los financiamientos listos, a eso nos vendieron en la campaña, ¿no? Pero además hay rubros que se podrían modificar, porque recuerde que el presupuesto general del Estado viene un total, y ese total tiene que ser, se tiene que modificar de acuerdo a las asignaciones presupuestarias de cada rubro. Y estos rubros evidentemente pueden bajar, pueden subir, por ejemplo, pueden bajar en el tema electoral y pueden destinarlo a salud, pueden bajar en el tema de comunicación y pueden ponerlo en educación, y así hay un sinnúmero de rubros con los cuales ellos podrían manejarse. Hay el tema del desarrollo agrícola, que creo que es muy importante. Mire, y ese ha aumentado. En el tema de vivienda, en cambio, se ha reducido. Y recordemos que había un plan de vivienda también, porque no vemos y no nos cabe en este momento, dentro de la presentación de esta proforma, de cómo van a generar los 2 millones de empleos que prometieron, sabiendo que a razón del tiempo que ya ha transcurrido, deberían estar generando 1.500 empleos diarios para cumplir la promesa de campaña, y eso no se está haciendo. Entonces yo creo que hay que ser más sinceros con el pueblo ecuatoriano, más transparentes, y si evidentemente pues le sigue incomodando la postura, no solamente de este legislador, sino de varios legisladores, pues como ya lo he mencionado en otras ocasiones, vamos a unas elecciones anticipadas, vamos a la muerte cruzada, que es el pueblo ecuatoriano quien tome la decisión. ¿Qué tiene que hacer el gobierno en este momento? Pues tiene que reformar este presupuesto que va a salir con observaciones, y evidentemente no creo que
que acojan todas las sugerencias que van a ser planteadas por el Pleno de la Asamblea Nacional, lo que harían, de acuerdo a los tiempos, es tratar de pasarlo por el Ministerio de la Ley. Igual, como le digo, eso significaría que no tienen fuerza como gobierno, no tienen fuerza política para poder llegar a acuerdos y diálogos. Ojo, no hay que satanizar los acuerdos ni los diálogos. Lo que sí debemos atacar con contundencia es el tongo y el reparto a través de la compra de conciencias. No, asambleísta, y el gobierno sabe que no tiene la fuerza en la asamblea para proponer nada en este momento y por eso está tratando de llegar a estas conversaciones, pero también hay un claro rechazo por parte de ciertas bancadas. Una de esas es UNES, como ya mostró su posición en el caso de la Proforma. El gobierno ha dicho también que la Proforma que presentó en esta ocasión no tiene sus políticas económicas porque ha tenido que seguir el gobierno anterior como lo mandaba este año. Sin embargo, hay que ver qué propone en octubre cuando ya le toque la nueva Proforma para Johanna, quería aportarle con un comentario. El gobierno no tiene fuerza en la asamblea ni tampoco fuerza en el gobierno. Brillan por la incapacidad, no están cumpliendo el plan de gobierno y realmente ya esto se está tornando muy molestoso para las personas que realmente confiaron en ese plan que fue presentado y que venció en las urnas y que somos muy respetuosos de aquello, pero que no se están dedicando a hacer su trabajo. Es un gobierno de TikTok, pero no de fondo. Asambleísta, quería dejar de lado lo que está pasando en el legislativo y quería hablar sobre Revolución Ciudadana. ¿En qué momento está Revolución Ciudadana? Porque ya se definieron las autoridades. Usted es uno de los representantes en Guayas y quería consultarle a usted, están trabajando ya para las elecciones seccionales, entonces, ¿qué cuadros se están fortaleciendo? Ustedes ya tienen algunos nombres para terciar con la alcaldía de Guayaquil. Se están acordando también algunas alianzas ya, ¿no? Bueno, en lo que tiene que ver con el movimiento Revolución Ciudadana, lista 5, ahora ya tenemos nuestro nombre Revolución Ciudadana. Recientemente estuvimos en Montecristi haciendo la elección democrática, una asamblea en el cual se designó a la compañera Marcela Guiñaga como presidenta del movimiento, al compañero Francisco Hidalgo como vicepresidente y al compañero David Villamar como secretario ejecutivo de la organización. Lo que tiene que ver con la organización política y el trabajo en territorio, eso se ha venido sosteniendo. No, eso no termina para nosotros en campaña. Nosotros no somos un movimiento electorero. Nosotros somos un movimiento de conciencia social, de trabajo social. Venimos haciendo ese trabajo continuo en el territorio. Yo creo que lo venimos haciendo de buena manera. En este momento eso es lo que nos permite acceder a las nuevas demandas ciudadanas, mantener el contacto con la ciudadanía, mantener el contacto con el territorio y evidentemente hay que fortalecer el tema de la capacitación y la concientización política. Si bien es cierto, ya hay varios nombres de mi organización que están circulando por las redes sociales, he escuchado en entrevistas, pues yo creo que hay que ser muy cautos en ese tema. Yo creo que es muy pronto, ¿no? Ya yo sé que estamos a vísperas de las elecciones del 2023, pero es muy pronto y eso puede lesionar interés. Yo considero que todas mis compañeras y mis compañeros son los mejores políticos que puede existir aquí en el Ecuador. Disculpe que le insista y se lo pregunto porque ya hay otro candidato, un ex vicepresidente que incluso ya estaría también ahí en la fila para llegar a alguna dignidad para la alcaldía o prefectura. Lo que pasa es que todavía no lo hace público. ¿Cuál es ese? ¿Cuál es ese? Pero cuéntame. Ya sabemos quién es el ex vicepresidente. Se lo consulto a usted entonces por parte de Revolución Ciudadana. Sí, tal vez la directora Marcela Guiñaga también estaría lista para la alcaldía de Guayaquil. Bueno, pero mira, a ver, ya le entendí a qué ex vicepresidente se refiere. Pero yo creo que el ex vicepresidente al que usted se refiere, primero tiene que arreglar unos asuntitos que ha dejado por la mala administración de la cual él fue parte y que nosotros estamos llevando adelante una fiscalización y el pueblo ecuatoriano se va a llevar muchas sorpresas, ¿no? Entonces yo creo, por eso le digo, hay que ser muy cautos y no nos vayamos anticipando con el tema de los nombres. En lo que respecta a nuestra organización política, vuelvo a insistir, tenemos las mejores mujeres, los mejores hombres, y sería injusto mencionar unos y dejar de lado a otros, pero yo considero que sí estamos preparados para afrontar las elecciones del 2023, pero sobre todo que contamos con el respaldo del pueblo ecuatoriano en nuestra ciudad y nuestra provincia, con el pueblo guayacense, con los guayaquileños, que en las últimas elecciones dimos una demostración de que los que han sido dueños por más de 30 años de nuestra provincia y nuestra ciudad han perdido fuerza política y que realmente el pueblo quiere ya un cambio, quiere mejores días y quiere que el
poder popular del que siempre hablamos realmente se instaure en una ciudad donde existe todavía mucha injusticia y mucha inequidad. Esperemos que así sea entonces. Asambleísta, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias a usted, Joana, Carlos, y a todos los hermanos ecuatorianos. Un excelente resto de semana. Que pasen muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con el ingeniero Ronnie Aleaga, asambleísta por UNES y tercer vocal del CAL, 7:58 de la mañana.